La guerra en el frente oriental tuvo mucha más movilidad que en el occidental. Los avances y las retiradas se midieron en decenas de millas y no en cientos de yardas. El frente también fue mucho más amplio, extendiéndose desde las llanuras del este de Prusia y Galicia hasta los montes Cárpatos en Austro-Hungría. Estuvieron implicados sobre todo tres imperios. Alemania, unida como nación desde hacía poco más de 40 años, estaba bajo el mando del ambicioso Kaiser Guillermo II. Al sur, el anciano emperador Francisco José comandaba el viejo imperio austrohúngaro, entonces solo una sombra de lo que había sido antaño. Ante ellos se encontraba el vasto imperio ruso. Estaba gobernado por el zar, el autocrático pero abúlico Nicolás II. Al igual que en Occidente, fracasaron casi todos los planes de guerra iniciales. Los ejércitos rusos, cuantiosos e incómodos, se habían propuesto atacar en dos direcciones desde el vasto saliente polaco. En el norte, atraparían y destruirían a los alemanes en el este de Prusia antes de avanzar sobre Berlín, y al mismo tiempo bloquearían a los ejércitos austríacos en Galicia. La incursión en el este de Prusia se convirtió en un desastre. A finales de agosto los alemanes aplastaron a las tropas rusas en Tannenburg. Que también tuvieron que retroceder hasta el río Niemen, sufriendo muchas bajas. Austríacos y rusos se encontraron en el sur de Galicia, pero fueron los primeros los que tuvieron que retirarse al extremo norte de los montes Cárpatos. Sin embargo, los austríacos tenían otro frente al sur. Habían tratado de aplastar Serbia, considerada la causa de la guerra, antes de que los rusos pudieran movilizarse en ayuda de sus camaradas eslavos. Pero la ofensiva austríaca fue pronto neutralizada por los serbios y sus aliados montenegrinos. Antes de que acabase el año y tras un otoño de ataques y contraofensivas, los serbios acabarían obligando a los austríacos a retirarse al otro lado del Danubio. Los rusos no se dejaban intimidar a pesar de haber sufrido ya a mediados de septiembre de 1914 más de 250.000 bajas. Su pesada maquinaria de guerra empezaba a funcionar y sus trenes transportaban tropas hacia el oeste desde el otro lado de los Urales, mientras las tropas de Siberia tardaban un mes en desplegarse. El comandante ruso, el gran duque Nicolás, al que vemos en estas imágenes junto a su tío el zar, se decidió ante la insistencia francesa a atacar Silesia. Sin embargo, los alemanes lo sabían y dudaban de que los austríacos fueran capaces de impedirlo ellos solos. Pero a causa de la carrera hacia el mar que se estaba desarrollando en el frente occidental, no era posible contar con refuerzos que acudiesen en apoyo de sus fuerzas. Y por lo tanto, von Hindenburg y von Ludendorff, vencedores en Tannenburg, se vieron obligados a renunciar a 2/3 de sus fuerzas en el este de Prusia y a enviarlas en tren como el 9º ejército alemán en apoyo de los austríacos.
Convencidos de que el ataque era la mejor defensa, los alemanes avanzaron a través de la impenetrable región del sur de Polonia en dirección a Varsovia, la base principal de suministro rusa. A finales de septiembre, el gran duque Nicolás sabía cuáles eran las intenciones alemanas y desplegó sus tropas en el Vístula y al norte de Varsovia con la intención de atacar el flanco alemán. El 9 de octubre los alemanes cruzaron el Vístula, acercándose a Varsovia. La lucha fue encarnizada, pero ante la penetración rusa desde el flanco, los alemanes decidieron retirarse. Los rusos habían vuelto a avanzar en el este de Prusia, pero a pesar de las débiles defensas alemanas, no aprovecharon el avance con el mismo entusiasmo que habían demostrado en agosto y pronto se detuvieron. Mientras, los austríacos en el sur también habían atacado. En 5 días habían logrado liberar la fortaleza de Przemysl, pero las defensas en el río San impidieron un mayor avance hacia el este. Luego, mientras los alemanes se retiraban ante las puertas de Varsovia, los rusos atacaron a los austríacos, obligándoles una vez más a retirarse y volviendo a aislar Przemysl. Animados por el éxito, los rusos reanudaron los preparativos para atacar Silesia, pero al igual que en Tannenburg, la escasa seguridad en las comunicaciones por radio permitió a los alemanes descubrir el plan. Lo que supuso que el 9º ejército de von Mackensen se movilizase rápidamente hacia el norte y en noviembre atacó desde el noroeste a los rusos que empezaban a avanzar. La batalla de Lodz, que siguió a continuación, fue una lucha desesperada en la que ambas facciones trataron de rodearse mutuamente. Finalmente, y una vez frustrado el intento de invasión, los rusos se retiraron hacia Varsovia. Los alemanes y austríacos sufrieron unas 130.000 bajas y 150.000 soldados rusos fueron hechos prisioneros. Y mientras 1914 llegaba a su fin, ambas facciones decidieron hacer un alto en la contienda. Si bien era evidente que los alemanes eran superiores a los rusos, quienes ahora empezaban a padecer escasez de artillería y munición, estos últimos habían vencido sin duda a los austríacos. Por lo tanto, los alemanes sabían que cualquier ofensiva austríaca en el futuro debería contar con su ayuda para tener éxito. Von Falkenhayn, jefe del Estado Mayor alemán y en vista del fracasado avance en Ypres en el frente occidental en noviembre del 14, decidió trasladar tropas al este con el fin de intentar dar un golpe decisivo allí. El plan austroalemán para principios de 1915 exigía una ofensiva para expulsar a los rusos del este de Prusia y otra en el sur para alejarles de los montes Cárpatos y levantar el sitio de Przemysl. La ofensiva en los Cárpatos se inició a mediados de enero. La nieve dificultó el avance y este fue detenido cuando aún no habían transcurrido 2 semanas. El resultado fue que la guarnición austríaca sitiada en Przemysl tuvo que rendirse en marzo y las tropas rusas liberadas fueron utilizadas para recuperar el terreno que se había perdido en las montañas.
El ataque al este de Prusia tuvo más éxito y el 10º ejército ruso, algunos de cuyos soldados carecían incluso de rifles, fue rodeado y unos 90.000 hombres fueron hechos prisioneros. Pero los rusos demostraron un extraordinario poder de recuperación, reuniendo un nuevo ejército que contraatacó y detuvo la ofensiva. Ello demostró el poder del soldado ruso. Su innata resistencia y estoicismo ante la adversidad eran cualidades que podían mantener al ejército en medio de las terribles pérdidas que estaba sufriendo. Los poderes centrales se encontraban ante el dilema de qué hacer a continuación. Von Hindenburg quería atacar de nuevo desde el este de Prusia, pero Konrad von Hotzendorf, jefe del Estado Mayor austriaco, estaba convencido de que la acción decisiva debía llevarse a cabo en el flanco sur del saliente polaco. Von Falkenhayn, a la izquierda de la imagen, era el árbitro, y se decidió por la propuesta austríaca, relegando el plan de von Hindenburg a una mera operación auxiliar. El Kaiser apoyaba su decisión. Pero mientras tanto, habían surgido dos nuevos escenarios bélicos. Tras mucha insistencia por parte alemana, Turquía, al mando de su viejo sultán, entró en la guerra, y a finales de octubre de 1914 llevó a cabo incursiones navales por el Mar Negro. Los turcos también desarrollaron un plan para atacar el Cáucaso e instigar un levantamiento en Georgia. Sin embargo, el invierno no era la mejor época para hacer campaña en dicha región. 95.000 turcos avanzaron hacia la Armenia rusa. Los rusos enviaron refuerzos y contraatacaron, obligando a los primeros a retirarse. Los turcos perdieron el 75% de sus tropas, muchas de ellas a causa del frío. Durante el resto del año, este frente estuvo tranquilo. El Cáucaso desencadenó otra campaña. A principios de enero, Rusia pidió a los aliados occidentales que hicieran algo para evitar la amenaza turca en esta región. El resultado fue la expedición anglo-francesa a los Dardanelos. El plan consistía en sitiar esta entrada montañosa al Mar Negro, amenazando así Constantinopla. Al principio, en febrero y marzo de 1915, solo se utilizaron buques de guerra para abrir camino a través del estrecho y hacia el Mar Negro, pero la operación se vio frustrada por las minas. El 25 de abril, tropas británicas, francesas y australianas llevaron a cabo desembarcos. Hubo muchas bajas, pero consiguieron asegurar varios puntos estratégicos. Después, ante la enorme resistencia turca, la campaña degeneró en una encarnizada batalla de agotamiento. El sacrificio que hicieron las tropas australianas y neozelandesas en Gallipoli sería considerado más tarde como el bautismo de fuego de dichos países. El calor y la falta de higiene causaron muchas enfermedades.
A pesar del envío de más y más tropas, la situación siguió sumida en un callejón sin salida. Finalmente, los aliados decidieron retirar sus fuerzas a principios de enero de 1916, tras haber sufrido más de 250.000 bajas. Para los turcos, ello supuso una compensación por los reveses sufridos en el Cáucaso y les sirvió como incentivo para seguir luchando. En mayo de 1915, Italia entraba en la guerra. Resuelta a anexionarse el sur del Tirol, cuya población era mayoritariamente italoparlante, declaró la guerra a Austria. Ello dio paso a una larga y penosa contienda en las montañas del noroeste de Italia, cuyo terreno era propicio únicamente para la defensa. Este tipo de lucha demostró la importancia del obús y sus elevados ángulos de fuego, tan necesarios para atacar las posiciones de montaña. Las tropas de esquiadores fueron muy utilizadas por ambas facciones. Aquí vemos a los austríacos de patrulla. Para el transporte de hombres y suministros se usaron ferrocarriles ligeros e incluso coches de teleférico. A menudo fueron transportados en piezas y hasta los picos más altos, cañones de montaña especialmente diseñados con el fin de atacar allí al enemigo. Las tropas tuvieron que aprender a operar a gran altitud, donde respirar a menudo era difícil y la energía se agotaba rápidamente. A pesar de ello, la lucha fue muchas veces intensa. Durante los siguientes 2 años y medio, ninguno de los dos bandos fue capaz de hacer auténticos progresos, a pesar de que lo intentaron, por lo que los alemanes decidieron enviar tropas de refuerzo en ayuda de sus aliados austríacos. En mayo de 1915 se inició la ofensiva austroalemana contra los rusos. 14 divisiones atacaron al sur del río Vístula, entre Gorlitz y Tarnow, obligando a los rusos a retirarse al otro lado del río San. Przemysl fue recuperada y Lemberg cayó, siendo allí tan duros e intensos los combates durante el último año que la ciudad quedó reducida a ruinas. Sin embargo, todo parecía indicar que los rusos serían derrotados, sobre todo cuando en julio von Hindenburg acudió con sus tropas desde el este de Prusia. Los rusos iniciaron la retirada hacia el este, destruyendo a su paso todos los puentes sobre los ríos principales. Ello supuso un gran desafío para los ingenieros alemanes, ya que para mantener el avance era esencial reparar o sustituir dichos puentes rápidamente. Los ingenieros trabajaron día y noche. Una vez completados los trabajos, el avance pudo continuar.
Los rusos volvieron a sufrir muchas bajas. Finalmente, el 5 de agosto, los alemanes entraron en Varsovia, que se convirtió en la sede del gobierno de ocupación alemán en Polonia. Pero a pesar de las bajas y del continuo avance alemán, los rusos seguían resistiendo. Aunque era evidente que el alto mando carecía de iniciativas. Por lo tanto, el zar tomó el mando personalmente. Y ordenó establecer una nueva línea de defensa más corta. Ello se consiguió en octubre. La nueva línea se extendía desde Riga en el Báltico hasta la frontera rumana y consiguió evitar una mayor penetración austroalemana. Tras la desastrosa invasión austríaca de Serbia en 1914, la situación en los Balcanes se mantuvo tranquila en 1915. Pero en octubre, Bulgaria se unió a los poderes centrales atacando Serbia junto a las fuerzas austríacas y alemanas. La oportuna decisión del rey búlgaro Fernando, al que vemos aquí, supuso el desmembramiento de las defensas serbias. Y enfrentados a un número de fuerzas muy superior, los serbios se vieron obligados a retirarse y su país fue invadido. Luego, los austríacos se dirigieron a Montenegro y Albania, ocupando ambos países a principios de 1916. Por lo que en aquellas fechas el predominio de los poderes centrales en el este era cada vez mayor. Las fuerzas turcas mantenían una firme defensa en los Dardanelos y habían detenido el avance ruso en el este. Los Balcanes habían sido invadidos casi por completo, a pesar de que una fuerza anglo-francesa había acudido a Tesalónica para intentar inútilmente ayudar a los serbios. Ello supuso que Grecia entrase en la guerra, pero lo único que pudieron conseguir sus tropas fue evitar el avance de los búlgaros hacia el sur. Por esa razón, los alemanes llamarían más tarde a Tesalónica su mayor campo de concentración en la guerra. Los esfuerzos italianos contra las defensas austríacas habían sido inútiles. Los rusos habían perdido mucho territorio y habían sufrido más de 2 millones de bajas en 1915. A pesar de ello, siguieron luchando. Para restablecer el equilibrio, en 1916 los franceses y británicos organizaron ataques en el oeste junto a los italianos y los rusos. Al mismo tiempo, los alemanes, satisfechos con sus éxitos en el este en 1915, decidieron concentrar su atención en el oeste. Sin embargo, en enero del 16, los rusos atacaron la Armenia turca. Los rusos utilizaron mucho el camello, animal nativo de la estepa asiática, que ya había sido utilizado 7 siglos antes por los mongoles en sus correrías por Europa. El ataque tuvo un gran éxito. No solo se capturó la fortaleza de Ezrarun, sino también, y con la ayuda de la flota rusa del Mar Negro, el puerto de Trezibond. Los turcos aún sufrirían un castigo mayor al intentar el contraataque, y solo aquellas formaciones que habían luchado en los Dardanelos tuvieron algo de éxito. Y en otoño los turcos se replegaron y adoptaron una postura defensiva. Al mando de la ofensiva en 1916 se encontraba un nuevo general ruso, Alexei Brusilov. Este se dio cuenta de que los poderes centrales contaban con una enorme ventaja, una extensa red de ferrocarriles que les permitía desplegar tropas rápidamente en cualquier lugar amenazado.
Y por lo tanto, Brusilov decidió avanzar sobre un frente más amplio para mantener inmovilizadas a las defensas, y decidió atacar a los austríacos en lugar de a los alemanes. Para ello mandó cavar zanjas a 75 yardas de las líneas austríacas y construir enormes refugios subterráneos para proteger a las tropas de refuerzo del fuego artillero. Los preparativos rusos se habían completado a finales de mayo. La única duda era si el ejército ruso y el pueblo ruso estaban preparados para llevar a cabo una nueva ofensiva. El 4 de junio, Brusilov inició la gran ofensiva rusa de 1916. Fue casi un mes antes de la ofensiva anglo-francesa en el oeste. A pesar de los furiosos contraataques, pronto se consiguió abrir una brecha en las defensas austríacas y los rusos avanzaban hacia los montes Cárpatos en el sur y hacia el río Bug en el norte. Uno de los principales problemas austríacos fue la escasez de proyectiles de artillería que empezaron a padecer. Y por una vez, los cañones rusos fueron superiores a los de sus oponentes. La retirada austríaca degeneró casi en desbandada. Muchos fueron hechos prisioneros y todo parecía indicar que los ejércitos austríacos estaban al borde del hundimiento total. Los alemanes, cuyas fuerzas combatían en Verdún y en el Somme, en el frente occidental, tuvieron que reunir desesperadamente tropas de refuerzo para evitar el caos. Animada por el éxito de Brusilov, Rumanía declaró la guerra a los poderes centrales a finales de agosto. Fue una decisión fatal. Mientras los rumanos se movilizaban, la ofensiva rusa se había hecho menos intensa a causa de la falta de reservas y suministros. Los alemanes atacaron el flanco norte del saliente ruso y aunque se evitó el avance, Brusilov decidió que su posición era demasiado vulnerable y se replegó a su línea original. A principios de septiembre, fuerzas alemanas, austrohúngaras y búlgaras se dirigieron hacia Rumanía, que contaba con un ejército de unos 500.000 hombres. A pesar de no estar mal equipado y de la valentía de sus soldados, el ejército sufrió a causa de la incapacidad de sus oficiales. Rumanía no estaba preparada para enfrentarse al violento ataque que se avecinaba. Los poderes centrales, con sus eficaces comunicaciones y sus avezadas tropas, demostraron ser demasiado fuertes. Y a finales de año habían ocupado casi toda Rumanía, cuyo ejército ahora controlaba únicamente la provincia septentrional de Moldavia. Los rumanos solamente se mantenían en la guerra gracias al apoyo ruso. La ofensiva de Brusilov había demostrado lo bien que podían combatir los rusos cuando estaban organizados, y el soldado ruso había vuelto a demostrar su valor y su resistencia. Sin embargo, el fracaso sufrido por los rusos al haberse visto obligados a retirarse tuvo sus efectos en la moral de las tropas. Para ellas fue duro aceptar la pérdida del terreno que habían capturado a costa de tantas vidas. En el este de Prusia, en Galicia y en los montes Cárpatos habían perdido la vida cientos de miles de hombres. Y otros muchos se encontraban prisioneros en Alemania y en Austria, donde, sin noticias de su país, solo podían esperar que la guerra acabase. Su único consuelo era que al menos seguían vivos.
El número de heridos era enorme y el sistema médico, acuciado por la enorme presión, empezaba a mostrar signos de colapso. La integridad del ejército ruso peligraba y solo la llegada de refuerzos y suministros podría mantenerlo como una fuerza de combate. Pero en Rusia y lejos del frente, la sociedad se estaba desmoronando. La economía había colapsado. La industria, aparte de aquella directamente relacionada con el armamento, se encontraba en un callejón sin salida. El sistema de transporte también estaba paralizado. Y entre el pueblo ruso, que no veía cuándo llegaría el fin de las hostilidades, empezaba a cundir la desesperación. Todo ello se vio agravado por los efectos paralizantes del invierno ruso, que dificultaban enormemente las condiciones de vida. La agricultura y la ganadería se encontraban en una situación muy precaria a causa de la guerra y las reservas de alimentos empezaban a escasear. El hambre se apoderó de las calles. El resultado de todo esto fue un número de huelgas cada vez mayor y el que la gente empezase a cuestionar la guerra. Los bolcheviques y otros revolucionarios avivaron la llama del descontento mediante panfletos y periódicos clandestinos. La Armada rusa fue un terreno especialmente propicio para ello, ya que los meses de relativa inactividad en los puertos había favorecido el aburrimiento y el descontento, y en el otoño de 1916 estallaron motines en las flotas del Báltico y del Mar Negro. El zar y su séquito inmediato se encontraban cada vez más aislados, y su propia indecisión y debilidad no les favorecía en absoluto. Incluso sus allegados empezaban a mostrarse cada vez más exasperados a causa de la influencia que el siniestro Rasputín ejercía sobre su mujer, la zarina, cuya decisión en los asuntos de Estado era más firme que la de su marido. Y lo que aún era peor, el zar y su camarilla respondieron a las amenazas de revolución con medidas represivas, y algunos de sus más cercanos seguidores incluso iniciaron negociaciones secretas con los alemanes, creyendo que el fin de las hostilidades también pondría fin al gobierno del zar. El grupo privilegiado que siempre había rodeado al zar se desesperó y algunos de sus miembros asesinaron a Rasputín el 30 de diciembre de 1916. Sin embargo, el zar continuó ignorando todas las propuestas de reforma que pedían un nuevo gobierno que se mostrase más comprensivo con los deseos del pueblo ruso. El número de trabajadores en huelga aumentó y la tensión era cada vez mayor. A principios de marzo, el Parlamento ruso, el Duma, se reunió en medio de grandes manifestaciones. El zar, que estaba de visita en el cuartel general del frente, ordenó la disolución del Duma y el empleo de fuerza para sofocar las manifestaciones. Ninguna de estas medidas tuvo éxito y significativamente miembros de la guarnición de Petrogrado, como se había llamado a San Petersburgo desde 1914, se habían unido a los manifestantes. El Duma formó un comité provisional para intentar restaurar el orden. Al mismo tiempo apareció una nueva corporación, los representantes de los soldados y trabajadores del Soviet de Petrogrado, dedicados a formar un parlamento basado en el sufragio directo, universal, igualitario y secreto. El zar intentó volver a Petrogrado en tren, pero fue desviado por los revolucionarios y ahora, completamente aislado, aceptó que solo le quedaba una opción: abdicar.
Y lo hizo el 15 de marzo de 1917. Cedió el trono a su hermano el gran duque Miguel, que no lo aceptó. 5 días después, Nicolás y su familia eran arrestados. La monarquía rusa había llegado a su fin. Se formó un gobierno provisional representando a todas las opciones políticas, pero el Soviet de Petrogrado siguió siendo un cuerpo independiente, lo que iba a causar muchas dificultades. El gobierno detestaba utilizar la fuerza para acabar con los disturbios, prefiriendo utilizar la persuasión. El régimen aseguró a los aliados occidentales que Rusia continuaría participando en la guerra. Sin embargo, el Soviet de Petrogrado exigió que todas las naciones pusieran fin a las hostilidades e hiciesen la paz cuanto antes. Rusia no podía continuar en la guerra sin el apoyo activo de su ejército, en el que ya se habían infiltrado agitadores. Los alemanes trataron de aprovecharse de la situación. El líder bolchevique, Vladimir Ilich Ulanov, conocido como Lenin, estaba exiliado en Suiza desde 1915 junto a un grupo de seguidores. En abril de 1917, los alemanes organizaron secretamente su traslado en tren a Rusia, viajando vía Suecia y Finlandia. El lema de Lenin era «todo el poder para los soviéticos», instigándoles a tomar el poder en lugar del gobierno provisional. Ahora había surgido una nueva forma dominadora, Alexander Kerensky, que se convirtió en ministro de la guerra. Empezó asegurándose el apoyo del ejército, nombrando comisarios en los distintos cuarteles generales que actuasen como enlaces entre los comités de soldados y sus jefes. También se trajo a Brusilov, comandante en jefe que había dirigido la ofensiva del verano de 1916, y juntos prepararon una nueva ofensiva utilizando las tropas menos descontentas. La idea era volver a atacar Galicia, lanzando ofensivas al norte y al sur del río Dniester. Lograron reunir todo el armamento existente y dispusieron de más cañones y munición que ninguna otra ofensiva rusa anterior. Sin embargo, no todos los preparativos fueron perfectos. Los austríacos y alemanes conocían los planes. De hecho, en todo Petrogrado se hablaba de ello. La ofensiva se inició el 1 de julio tras 2 días de bombardeos. Las bien preparadas defensas alemanas hicieron ineficaces estos bombardeos. En algunos sectores alemanes, los rusos consiguieron traspasar la primera línea, pero al llegar a la segunda sufrieron muchas bajas. Al sur del Dniester, la defensa austrohúngara se mostró menos efectiva y los rusos lograron abrir una brecha entre los dos ejércitos. Pero a mediados de julio el avance se había detenido en todas partes. 3 días más tarde se enfrentaban a una contraofensiva y ante el ataque alemán, la frágil posición que Kerensky había conseguido recuperar se había perdido. Las tropas huyeron en medio del pánico y muchos desertaron, y solo se recuperaron cuando llegaron a la vieja frontera con Austro-Hungría. Los batallones de la muerte capturaron a los desertores y los fusilaron o los colgaron. Estas y otras medidas draconianas impidieron un mayor avance austroalemán. Este desastre hizo que aumentase el descontento civil. En Petrogrado, Lenin intentó dar un golpe de Estado en julio. Kerensky consiguió impedirlo con la ayuda de algunas tropas leales que acudieron rápidamente desde el frente. Lenin se vio obligado a escapar a Finlandia y Kerensky pasó a encabezar el gobierno provisional.
A pesar de ello, el país empezaba a sumirse en la anarquía. Ante el rápido deterioro de la situación, Kerensky llamó al general Kornilov, a quien había nombrado comandante en jefe en sustitución de Brusilov. Kornilov solo apoyaría a Kerensky si éste estaba dispuesto a emplear la fuerza para acabar con los disturbios civiles y militares. Por supuesto, ello iba en contra de la democracia que el gobierno provisional estaba decidido a implantar. Mientras el gabinete deliberaba, Kerensky recibió un informe falso acerca de que Kornilov quería la disolución del gobierno y ostentar todo el poder. Kornilov fue arrestado. Ello sucedió en septiembre y supuso el que Kerensky perdiese el apoyo general de los oficiales del ejército. Mientras, en lo que sería su último ataque, los alemanes capturaron Riga, el segundo puerto ruso en importancia del Báltico. Los alemanes utilizaron las tácticas de tropas de asalto que más tarde utilizarían contra los aliados en la primavera de 1918. Una vez se aseguró Riga, los alemanes esperaron para ver qué curso tomaban los acontecimientos, a pesar de que el ejército ruso se encontraba en un estado lamentable y muchos de sus soldados se negaban a luchar y se retiraban. Lenin y los bolcheviques esperaban entre bastidores. Se dieron cuenta de que el aislamiento del gobierno provisional creaba un vacío de poder, pero aún no estaban listos para dar el golpe. León Trotsky tenía la importante misión de persuadir o cuando menos neutralizar a los 350.000 hombres que componían la región militar de Petrogrado, y cumplió con éxito su misión, utilizando como argumento su propia oposición a ser enviado al frente. La Fuerza Armada Revolucionaria confiaba sobre todo en los 60.000 marineros de la flota del Báltico. El 30 de octubre, Lenin regresó de Finlandia clandestinamente. Se estableció un comité militar revolucionario y se enviaron comisarios a cada regimiento y a cada buque. El gobierno provisional no se percató de lo que estaba pasando hasta la misma víspera de la revolución, mientras se concentraban las fuerzas bolcheviques. El crucero Aurora, amarrado en el río Neva, que pasa por Petrogrado, recibió la orden de regresar a su base en Kronstadt para evitar que lo utilizasen los revolucionarios. Ambas facciones trataban de ganar los puentes que conectaban las islas sobre las cuales estaba construida Petrogrado, y el 6 de noviembre los revolucionarios habían conseguido controlar la mayoría de ellos. También ocuparon la oficina de telégrafos y las principales estaciones de ferrocarril. Todo estaba listo para la sublevación que debía tener lugar al día siguiente. Kerensky se pasó la madrugada del 7 de noviembre haciendo llamadas telefónicas a las guarniciones más lejanas para obtener más tropas. Se dirigió especialmente a los cosacos, conocidos antibolcheviques, pero la moral de estos era baja y tardaron en responder, mientras los revolucionarios se habían apoderado de otros enclaves de la ciudad. A media mañana, Kerensky estaba desesperado y decidió acudir en coche a los cuarteles generales del norte con el fin de obtener el apoyo de las tropas leales para aplastar la revolución. Salió del Palacio de Invierno, donde el gobierno provisional estaba reunido, y nunca regresó. Ahora, el Palacio de Invierno se convirtió en el centro de la atención. Estaba defendido por tropas de cosacos y cadetes. También había un batallón compuesto por mujeres. El gobierno se negó a aceptar las exigencias de la rendición. Aquella tarde, el crucero Aurora, que no había abandonado puerto, empezó a bombardear el palacio. Muchos de sus defensores desertaron.
A las 11 de la noche solo quedaban dentro unos cuantos hombres y los revolucionarios derribaron las puertas y entraron en el palacio, momento que inmortalizan estas escenas de la película 10 días que asombraron al mundo, dirigida por Eisenstein en 1928. Los revolucionarios arrestaron a los ministros del gobierno provisional. La revolución había triunfado y la multitud se dedicó a quitar y arrancar todos los símbolos del régimen anterior. Unos días más tarde cayó Moscú, pero los revolucionarios fracasaron en la mayoría de las demás ciudades. La lucha aún iba a ser intensa para hacerse con el control del país, y mientras tanto Rusia seguía en guerra con los poderes centrales. Se les propuso a los alemanes un armisticio, y este se llevó a cabo en el frente oriental a mediados de diciembre, lo que permitió a los alemanes empezar a trasladar tropas al frente occidental para atacar a los aliados occidentales antes de que la presencia americana en Francia fuese demasiado grande. De hecho, el cese de las operaciones en el frente oriental supuso el que Italia, aliada de Rusia, empezase a sufrir los efectos del poder adicional disponible. El 24 de octubre de 1917, varias divisiones austríacas y alemanas atacaron al ejército italiano en las montañas del noroeste de Italia. Las cuantiosas bajas sufridas durante los ineficaces ataques de los 2 últimos años habían debilitado enormemente a los italianos, quienes no estaban preparados mentalmente para el devastador ataque al que estaban siendo sometidos, y sus escasos intentos de contraofensiva fracasaron. Los austríacos y los alemanes lograron penetrar rápidamente en sus principales defensas. Atacaron en las montañas y llegaron hasta los llanos que estaban más allá de estas, capturando a su paso a muchos italianos que huían en medio de un pánico creciente. Los italianos no lograron estabilizar la situación hasta que llegaron al río Piave, a 15 millas de Venecia. Ante los desesperados ruegos italianos, los franceses y los británicos se vieron obligados a enviar 11 divisiones desde Francia para reforzar sus defensas. En Rusia, las enormes pérdidas sufridas entre 1914 y 1917 habían hecho imperativa la paz. Los bolcheviques confiaban en evitar la pérdida de territorios, pero tuvieron que entregar Polonia, los estados del Báltico y parte del Cáucaso a Turquía antes de firmar la paz en Brest-Litovsk el 3 de marzo de 1918. Y para empeorar las cosas, tropas austríacas y alemanas avanzaron sobre Ucrania con el beneplácito de la población local. Esta región, llamada el estómago de Rusia, pretendía la independencia de Petrogrado y de hecho firmó su propio tratado de paz con los poderes centrales que pronto la ocuparon por entero. Rumanía también se vio obligada a rendirse. Y conscientes de una paz que había sido firmada en términos humillantes, las fuerzas rusas se retiraron.
Sin embargo, no habría descanso para los soldados. Los jefes bolcheviques pronto empezaron a destinarlos por toda Rusia para combatir en lo que se había convertido en una sangrienta guerra civil. Los aliados occidentales habían tratado de apoyar al gobierno de Kerensky. Los británicos y los franceses empezaron a enviar suministros a las fuerzas antibolcheviques vía los puertos del norte de Arcángel y Murmansk. Y para la primavera de 1918 también habían empezado a enviar buques de guerra. También se enviaron buques japoneses, americanos y británicos a Vladivostok, puerto en el lejano oriente. Las tropas desembarcaron. Era el principio de una intervención aliada que añadiría una nueva dimensión a la guerra civil rusa.